física se llama campo a cualquier función de la posición. Por ejemplo, campo de velocidades es un campo vectorial que depende de la posición. En cada punto hay un vector. Por ejemplo, esto de aquí es un campo de velocidades. Esto podrían ser las velocidades de las moléculas de un gas. ¿Podrían ser estas las velocidades de los puntos de un sólido? No. ¿Por qué no? Porque el sólido se rompería, ¿no? Esto va así, el sólido se rompe. Entonces, este campo no puede ser el campo de velocidades de un sólido rígido. Lo que vamos a ver es cuál es el campo de velocidades de un sólido en dos dimensiones, al que llamaremos placa. Para empezar, vamos a ver cómo es el campo de velocidades en una dimensión. En una dimensión que es una recta, podría ser una curva, pero no vamos a complicarnos. Entonces, el sólido solo puede ser una barra. Y este sólido solo puede moverse a la derecha o a la izquierda. Vamos a suponer que se mueve a la derecha y que la velocidad de este punto es esta. Esto determina ya por completo el campo de velocidades. Solo puede ser así, pues de otro modo el sólido se rompería, ¿no? Entonces los campos de velocidades de los sólidos rígidos en una dimensión son así de sencillos. Esto es un campo de traslación, campo de velocidades de traslación. Vamos a ver qué pasa para una placa, ¿no? Para un sólido rígido en dos dimensiones. Vamos a dar primero dos ejemplos de campos bastante fáciles y que quizás conozcan. Esto es la placa y esta placa puede girar sin romperse. Para que el dibujo sea más fácil voy a suponer que el centro de rotación está fuera. Es por ejemplo este, lo llamo CR, centro de rotación. Tomo un punto cualquiera de la placa. Este es el radio de ese punto. El vector velocidad de este punto tiene que ser perpendicular al radio, ¿no? Porque está girando. Es S, por ejemplo. ¿Cuál será la velocidad de este punto? Bueno, sabemos que las velocidades son proporcionales a la distancia al eje, de manera que si uno el centro de rotación con la punta de este vector, así voy obteniendo las velocidades de cada punto que está en este radio. A esto se le llama usualmente perfil de velocidades. ¿Cuál será la velocidad de otro punto, por ejemplo, de este? Bueno, pues este es el radio. ¿Y cuál será la velocidad? Sé que la dirección es esta. ¿Cuál será el módulo? Bueno, este ángulo tiene que ser el mismo. Todos tienen que girar lo mismo, si no se rompería, ¿no? Entonces traslado esto aquí, ¿no? Y tengo una cosa así. No sé qué tal. En fin, quizás me ha salido este ángulo un poco más grande, pero más o menos es esto, ¿no? Y así voy obteniendo las velocidades de todos los puntos de la placa. Este es un ejemplo. Ahora vamos a ver otro que es aún más sencillo, que es que la placa puede girar o también puede trasladarse, ¿no? Entonces, si la placa se traslada, el campo de velocidades es este. Todos los vectores velocidad son iguales. Este es el campo de velocidades de traslación. Estos dos campos de velocidades, aunque son, bueno, en principio se ven como distintos, vamos a ver que son, desde el punto de vista matemático, vienen a ser lo mismo, que los dos son campos de rotación, porque este es un caso límite de rotación. ¿Por qué? Porque se puede decir que en el infinito que hay aquí abajo, en el infinito hay un centro de rotación y las cosas giran en este sentido. Como la distancia de estos vectores al infinito es la misma, entonces todos tienen el mismo módulo, ¿no? De manera análoga también se puede decir, también se pueden ver las cosas de otra manera y decir que en el infinito opuesto a este hay un centro de rotación y las cosas giran así. De manera que desde el punto de vista matemático el caso del campo de traslación es un caso límite o caso degenerado del campo de rotación. Bueno, lo sorprendente viene ahora. Lo sorprendente es que este ejemplo que vamos a llamar de este campo de velocidades que vamos a llamar de rotación, aunque sea este, es el único que hay. No hay más, ¿no? Entonces, ¿por qué me parece a mí sorprendente? Eso me parece sorprendente porque
si yo tengo esta placa y la traslado, entonces el campo de velocidades es de traslación. Bien, si la giro es de rotación. Pero lo que yo estoy diciendo es que si muevo esto de cualquier manera, su campo de velocidades también es de rotación. Aunque el movimiento sea cualquiera. ¿Cómo es eso posible? Bueno, eso es posible porque en cualquier instante esto es un campo de rotación en torno a un centro que llamamos centro instantáneo de rotación que cambia en cada momento. Entonces, si ustedes hacen una foto de este campo de velocidades, no se va a saber si ese momento es parte de un movimiento de rotación todo el tiempo o si es parte de algo mucho más complicado, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Esto tiene una parte de traslación, aquí hay una curva que al principio es muy abierta y luego la curva se va haciendo cada vez más cerrada. Entonces empezamos con un caso, el caso de traslación es que tengo el centro de rotación en el infinito, luego aquí el centro de rotación se va acercando poco a poco, la curva es abierta, todavía está lejos, ahora se cierra más y ya tengo un centro de rotación por aquí. Entonces esto es lo que vamos a demostrar. Lo vamos a demostrar sin fórmulas, de manera exclusivamente geométrica, pero rigurosa. Para demostrarlo nos vamos a basar en una observación que va a facilitarlo todo, y es que en lugar de pensar en toda la placa a la vez, vamos a pensar solo en un segmento. ¿Por qué eso nos permitirá conocer el campo de velocidades de toda la placa? Por lo siguiente, porque si yo fijo un punto de la placa y luego otro, entonces la posición de la placa queda determinada. De manera que la posición de la placa queda determinada por la posición de dos puntos, o lo que es lo mismo del segmento que los une. Otra manera de ver esto es que si yo muevo este segmento de aquí, eso me determina el movimiento de toda la placa. De manera que eso me dice que el campo de velocidades de la placa queda determinado por el campo de velocidades del segmento. Y si yo sé extender el campo de velocidades del segmento a la placa de alguna manera coherente, entonces habré hallado el campo de velocidades de la placa. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Lo que queda por explicar exige dibujos más precisos que los que se pueden hacer sobre la marcha en el encerado. Por eso, el resto del vídeo va a apoyarse en transparencias. Las 5 primeras sirven para repasar lo dicho hasta ahora al ritmo de cada uno. Nosotros estamos en un sistema desde el que vemos evolucionar, moverse a la placa, y ese sistema lo llamaremos el sistema laboratorio. Y en última instancia lo que nos interesa es dar el campo de velocidades de la placa con respecto al sistema laboratorio. Sin embargo, para hacerlo, primero vamos a ver cuál es el campo de velocidades de la placa con respecto a un punto cualquiera de la misma, que en este caso es el punto A. O sea que como primera etapa nos sentamos en A y vemos desde ahí, desde A, qué velocidades tienen los demás puntos. La velocidad de un punto B cualquiera será la velocidad V sub B que se ve desde el laboratorio menos la velocidad V sub A, ¿no? De manera que así restamos a todas las velocidades la velocidad V sub A y A se queda quieto. Esta velocidad solo puede ser perpendicular a la recta, al segmento AB, puesto que si tuviese una componente en la dirección de AB, entonces esa componente haría que B se acercase o se alejase de A. Entonces variaría la distancia y el sólido dejaría de ser un sólido rígido. Este campo de velocidades de la barra es un campo de velocidades que determina el movimiento de toda la barra. Ya sabemos que en A es 0 porque nos estamos sentando en A y en B es este. Este es pues un campo de velocidades de rotación como el que vimos antes. Y este campo de velocidades, mediante los procedimientos que vimos antes, se pueden extender a todos los puntos de la placa, ¿no? El ángulo alfa es el mismo aquí que aquí, etcétera. Entonces sabemos ya que el campo de velocidades de la placa con respecto a un punto A cualquiera de la misma es de rotación. Vamos a ver ahora cómo es el campo de velocidades de la placa
con respecto al sistema laboratorio. En el campo anterior, la velocidad de A era 0, la de B era esta y la de P era esta. Ahora sumamos a todas las velocidades la velocidad de A y entonces obtenemos las velocidades de los puntos de la placa vistas desde el sistema laboratorio en B, en P y en A. Vamos a ver que este campo de velocidades también es de rotación. El eje, el centro, porque como estamos en el plano, no tiene sentido hablar de un eje de rotación, sino de un centro de rotación. Ese centro de rotación, que llamaremos centro instantáneo de rotación, se puede hallar trazando las perpendiculares a dos velocidades cualesquiera, por ejemplo, a v a la velocidad en b y a la velocidad en p, y el centro instantáneo de rotación será el punto donde se cortan. Vamos a ver que, en efecto, ese punto tiene velocidad 0. La velocidad de CIR tiene que ser paralela a la velocidad en B, puesto que si tuviese una componente en la dirección del segmento CIR-B, entonces, como hemos visto antes, los puntos CIR y B se alejarían o se acercarían entre sí, y eso es imposible porque la placa es rígida, de manera que la velocidad en CIR tiene que ser paralela a la velocidad en B. Pero por el mismo razonamiento, la velocidad en CIR también tiene que ser paralela a la velocidad en P. ¿Cómo puede una velocidad ser a la vez paralela a estas dos velocidades que no son paralelas? Bueno, la única manera es que esa velocidad sea 0, es decir, que no se mueve. O sea que hemos demostrado que la velocidad de este punto no se mueve. Como este dibujo está hecho con cuidado y está bien hecho, si se toman otros dos puntos cualesquiera, por ejemplo P y A o A y B, resulta que sus perpendiculares, las perpendiculares a las velocidades, se van a cortar en el mismo punto. Entonces hemos visto que este centro instantáneo de rotación en efecto no se mueve. Este centro instantáneo de rotación, para el ejemplo particular que hemos dado, ha resultado estar dentro de la placa, pero también podría haber estado fuera de la placa. Y con esto concluye este vídeo. Hemos demostrado que el campo de velocidades de una placa rígida es de traslación o de rotación, y en este último caso hemos dado un procedimiento geométrico para hallar su centro instantáneo de rotación.